La Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, no es una organización como cualquier otra. Es una organización empresarial, pero que siempre ha sido voluntaria, nunca fue obligatoria, y esto hizo que se convirtiera en una protagonista muy importante de las luchas de la clase empresarial de nuestro país. De hecho, es una organización que ha tomado posiciones muy fuertes en contra de actitudes del gobierno, como por ejemplo durante la nacionalización bancaria de 1982. Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex desde el 1 de enero de este 2016, bueno, pues está encabezando una organización que tiene fama de ser muy abierta y muy dura en la defensa de lo que ellos consideran la libertad económica. Gustavo de Hoyos, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Sí. Déjame empezar con un tema que es muy importante, que es el tema de la reforma educativa. Hay quien dice que hay que oponerse a la reforma educativa porque la reforma educativa privatizaría la educación. ¿Tú qué dices en ese sentido? ¿Qué piensas? En Coparmex sostenemos que, siendo el caso que nuestro país realizó hace poco más de 3 años un conjunto de reformas estructurales, todas ellas de la mayor importancia, sin lugar a dudas, si tuviéramos que elegir una por su trascendencia en el mediano y en el largo plazo, es la reforma educativa. No nos cabe, ninguna duda que cuando veamos el país parado 50 años en el futuro, si hacemos bien nuestra tarea, ese va a ser el cambio más importante que podrá haber experimentado el país. Hoy en día, cuando el éxito de los países tiene sobre todo que ver con el capital humano, no podemos posponer por más tiempo esta grave asignatura que tiene el país. ¿Y si piensas que es una buena reforma educativa? Es una buena reforma educativa y por eso en Coparmex la hemos apoyado abierta y categóricamente. Nos parece que era algo que ya se le debía al país desde hace muchos años. Hemos avanzado poco relativamente en esta materia. El país logró vencer en buena medida en los años, digamos que siguieron primero la revolución y luego en los siguientes 100 años, que estamos por cumplir 100 años ya de Constitución, el reto a la cobertura. Sin embargo, nos olvidamos de algo igualmente importante, que es el reto de la calidad. Y esta reforma tiene ahí su enfoque en la calidad de la educación. Hay quien dice que es una reforma administrativa o laboral, pero no educativa, porque no toca los programas de estudio. ¿Tú qué piensas? No, nosotros pensamos que la reforma toca algunos de los temas fundamentales que están en la esencia del éxito de un modelo educativo. ¿Y por qué decimos esto? Porque tiene un enfoque en mejorar la calidad de los maestros, cómo es su formación, cómo llegan a tener la posibilidad de estar frente a un grupo y sobre todo tiene un enfoque muy claro que tiene que ver con los alumnos en base a la medición de la adquisición de sus conocimientos. Gustavo, hemos visto protestas de los maestros, no de todos los maestros, pero sí sobre todo de los maestros de la CENTE. Eso era natural y era de esperarse, pero dentro de las protestas lo que estamos viendo cada vez más son bloqueos de vías de comunicación. ¿Cuál es la posición de la Coparmex? Bueno, empiezo diciéndote que la gran mayoría, sin lugar a dudas, la inmensa mayoría de los maestros han entendido que esta reforma es una oportunidad para ser mejores maestros, para encontrar mejores condiciones en lo personal y también para el proceso educativo. Desde luego que ha habido grupos que señaladamente se han manifestado en contra de esta reforma y nosotros pensamos que, si bien es cierto, hay que reconocer y siempre salvaguardar la posibilidad de disentir, esto nunca puede llevarse por medios que no sean apegados a la ley. En ese sentido, desde luego que hemos condenado cuando esta manifestación de una oposición a una reforma, que puede ser legítima, puede ser entendible, trastoca los intereses de tercero, trastoca la vida cotidiana de las personas. En ese momento no podemos estar de acuerdo con ella y sobre todo cuando afecta lo más importante en la educación, que son los niños que están privados de tener clases. ¿Tú piensas que se debe usar la fuerza pública para liberar vías de comunicación que han sido bloqueadas? El Estado mexicano, como cualquier otro Estado, tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Desde luego hay una severa responsabilidad, una grave responsabilidad para hacerlo de una manera inteligente, para siempre tener apertura al diálogo, pero no se puede claudicar en la aplicación de la ley. Gustavo, hay gente que dice que las reformas estructurales han fracasado, que el país está creciendo muy poco a pesar de las reformas que se hicieron. ¿Tú qué piensas y cuáles? Me gustaría también conocer tu posición sobre la reforma fiscal. Mira, nosotros pensamos que el país tuvo la gran virtud de realizar en un tiempo inusualmente corto reformas que se habían pospuesto por décadas
Incluso si pensamos un poco en el pasado, hace 15 años, y hacemos memoria, tendremos cuenta que se intentó en varias ocasiones reformas en lo financiero, reformas al sector de telecomunicaciones, reformas desde luego en el ámbito energético, en el ámbito educativo, y que desafortunadamente o no se recristalizaron o bien tuvieron una profundidad muy limitada. En ese sentido hay que reconocer que el país tuvo finalmente la capacidad de realizar reformas que sí fueron al fondo, y lo que seguramente nos está pasando es que fueron tan rápidas que apenas estamos empezando a descubrir el gran potencial que tienen estas reformas. Tenemos claro un grave reto, que estas reformas no se queden solamente en el ámbito de lo macroeconómico, que no se queden nada más en la parte estructural, sino que el aterrizaje sea mucho más exitoso. Y aquí el avance, Sergio, ha sido desigual. Tenemos algunas reformas, como sería, por ejemplo, en materia energética, donde en el muy corto plazo estamos empezando a ver ya los resultados de la implementación, y otras áreas en las cuales no son tan espectaculares, pero que ciertamente están logrando un cambio positivo. Déjame ejemplificar, por ejemplo, en la reforma financiera. No hace muchos años todavía las tasas de interés estaban en 2 dígitos, no era sencillo que un mexicano promedio tuviera una hipoteca y si encontrara una mejor opción pudiera cambiarse a otra institución bancaria. Hoy en día es algo prácticamente cotidiano. Casi cualquier persona que tiene un trabajo en la economía formal puede acceder, según su capacidad de ingresos, obviamente, a un préstamo de consumo, si gana un poco más, un préstamo para un bien de consumo duradero como es un automóvil, e incluso a la compra de una casa habitación. Y si en el futuro encuentra una mejor opción, puede trasladar su hipoteca a otro banco. Esto es un tangible, es un entregable que es producto de una reforma que parecería que se queda en los grandes mercados financieros, pero no, que aterriza en las personas. ¿Y la reforma fiscal? Fue la reforma que no nos gustó. Es una reforma que no cubrió las expectativas que teníamos como sector privado. Nosotros esperábamos que esa reforma tuviera la capacidad de sí darle mayores recursos al Estado mexicano, pero que pusiera su énfasis en ampliar la base de contribuyentes. Nuestra postura hoy todavía es que esa reforma no podemos calificarla como estructural, fue una modificación legal, y seguramente en los años por venir tenemos que volver a revisar a fondo, base cero, cuál es el modelo fiscal que necesita el país. El gobierno necesita más recursos, pero necesitamos que más mexicanos, que todos los mexicanos que estamos en la economía, contribuyamos al gasto público. Gustavo, estamos viviendo una situación en la que la mayor parte de la gente dice que el principal problema de México es la corrupción. ¿Qué opinas y piensas que el Sistema Nacional Anticorrupción es la solución adecuada? La corrupción, Sergio, sin lugar a dudas, es de los principales problemas que tiene el país. Y lo digo con esa convicción porque es un problema que afecta lo mismo a la gran empresa multinacional que al ciudadano que se ve sujeto a un acto de corrupción. Y además es el principal problema porque es donde menos estamos avanzando como país. Si bien es cierto que el país ha tenido importantes transformaciones en su vida política, en su vida económica, incluso en su vida social, en este tema en particular, en lugar de tener avances, hemos tenido severos retrocesos. Y desafortunadamente lo que hace algunos años era un mal focalizado en algún grupo de funcionarios, que alguien incluso podría referir a algún partido en particular, nosotros hemos encontrado como desafortunadamente por una complacencia continuada, que no podemos responsabilizar a una sola persona, a un solo partido, a un solo gobierno, se nos ha venido creciendo por todo el país. Y por eso pensamos que ya no podíamos dejar pasar más tiempo y tendríamos que empezar una cruzada de fondo para cuestionar este flagelo nacional. Si me preguntas cuál es el avance que hemos conseguido, yo pienso que el Sistema Nacional Anticorrupción es un paso importante. Desde luego no perfecto, hay cosas en la legislación que no nos gustaron, tendremos que seguir trabajando, pero si comparamos así con objetividad lo que teníamos, es decir, nada, y lo que ahora se construyó, me parece que es un paso muy importante. Viene la tarea más relevante, que es ver que las instituciones que se crearon realmente operen, que se ocupen por las personas adecuadas, que no se pierda en el camino un buen propósito, y creo que el país no puede dejar pasar otros 30, otros 40 años para erradicar de raíz esto que, decía en un principio, es el principal mal que nos aqueja. Los políticos dicen que la iniciativa privada es corresponsable de la corrupción. ¿Qué piensas? Todos los mexicanos somos responsables de erradicar este mal del país porque todos lo sufrimos. Sin embargo, si hablamos de distintas dimensiones y distintos niveles de responsabilidad, desde luego que es en el sector público donde está focalizado el problema mayor, porque además ahí hablamos de recursos que son de todos. Los empresarios hemos sido muy claros, nosotros no le tememos a la transparencia, no le tememos a ninguna legislación que venga a regular la manera como nos relacionamos con el sector público. No pedimos en resumen ningún régimen de excepción, pero hay que tener claridad que el problema esencial, fundamental, reside en quienes ejercen el gobierno. Tú vienes de una parte de nuestro país, Baja California, que tiene condiciones distintas, sociales, económicas.
por su relación con los Estados Unidos incluso. Y cada vez que voy a Baja California, me dicen los empresarios, es que nos pegaron durísimo con la supuesta reforma fiscal, nos subieron el IVA, ya no podemos ser competitivos con los comercios en Estados Unidos. ¿Qué estás encontrando en Baja California Norte y en la frontera norte de nuestro país después de esta reforma fiscal? Mira, me parece que el país no ha tenido la capacidad de aquilatar la gran oportunidad de futuro que tenemos por esta gran frontera en común. Esta posibilidad de que 6 estados del lado mexicano, 4 estados del lado norteamericano compartan esta gran frontera. Muchos países harían lo que fuera por compartir siquiera 5 o 10 kilómetros de oportunidades. Hemos hecho grandes cosas, pero han sido más por generación espontánea. A mí me parece que el gran reto que tiene la política exterior mexicana, entre ellos la política económica, es reconocer esta oportunidad histórica que tenemos de compartir, de tener esta vecindad, en lo que es hoy en día reconocido por todos el principal bloque económico que conforman Canadá, los Estados Unidos y México, y lograr un desarrollo integral en todo el país. No desaprovechemos, repito, la gran oportunidad que se nos da por esta cercanía, por esta vecindad. Hemos avanzado mucho, todos los días hay operaciones por miles de millones de dólares que realizan las personas, las empresas, hay toda una cultura binacional que afortunadamente ha sido gestando, pero el gran reto es cómo lo potenciamos para que ese desarrollo, partiendo de las fronteras, se extienda por todo México. Hay un ánimo antiempresarial en México y un ánimo de protesta, de hecho en todo el mundo. Por eso el Reino Unido votó por salirse de la Unión Europea, por eso estamos viendo la popularidad de Donald Trump. Y en el caso de México lo que vemos es un rechazo, yo diría, de casi todos los partidos a la libertad empresarial, a la libertad de mercado. En Estados Unidos vemos que los 2 principales candidatos se oponen al Tratado de Libre Comercio. ¿Qué se puede hacer para tratar de recuperar, por lo menos, no sé si la fe, pero recuperar lo que el liberalismo, lo que las libertades económicas han ayudado a nuestros países? Nosotros estamos convencidos que la ruta al desarrollo de México y de la humanidad toda pasa por la economía de mercado con responsabilidad social. Tenemos que seguir profundizando en la economía de mercado para que este desarrollo que efectivamente se ha dado en muchas partes del mundo, que se ha dado en México, alcance a llegar a más personas. Y por eso este apellido, es economía de mercado con responsabilidad social. Aquí tenemos una severa responsabilidad de los empresarios para vivir en plenitud esa obligación que tenemos de ser mejores patrones, esa obligación que tenemos para que los frutos del trabajo de nuestra gente les permitan paulatinamente tener mejores condiciones de vida. Ahí creo que están los retos de México y de las democracias. Tenemos que pensar más en políticas salariales de largo plazo, tenemos que ocuparnos del problema de la pobreza y la desigualdad, tenemos que ocuparnos de los problemas de la salud y de los problemas, desde luego, de las pensiones. Creo que ahí residen buena parte de las preocupaciones. Si revisamos esos fenómenos que tú comentas en todo el mundo, básicamente hay preocupación porque la atención de esos temas sociales no han sido la profundidad que requieren hoy en día nuestras sociedades. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Yo quiero agradecerte que hayas aceptado esta conversación en la Universidad de las Américas en la Ciudad de México. Un gusto, Sergio, estar contigo, desde luego a la audiencia por escucharnos y a los jóvenes que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en esta Claro entrevista. que sí, estos jóvenes de la Universidad de las Américas. Yo quiero agradecerle a usted que nos haya prestado atención. Lo invito a que nos vea en la próxima ocasión también. Eso es todo por hoy.